Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Estamos por aquí comenzando este día porque Dios nos ha dado un día maravilloso y nos da el privilegio de disfrutar la salud, la paz, la tranquilidad, respirar el soplo de vida que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros, y para mí es un privilegio el día de hoy poder compartir contigo por medio de esta pantalla. Que el Espíritu Santo me ayude a impartir la palabra conforme a lo que Él puso en mi corazón, y que no me deje hablar lo que no quiere que yo hable. En el nombre de Jesús, amén y amén. El ángel renovará tu fuerza. Bíblicamente te das cuenta, estudiando la Biblia, hubieron muchos ángeles que Dios mandó para que le sirvieran a Dios y a los hijos de Él. Yo quiero el día de hoy hablar la importancia de nosotros caminar con esa cobertura del cielo. La importancia de nosotros el día de hoy entender que no estamos solos, que por momentos hemos querido tirar la toalla, que por momentos no hemos sentido la fortaleza, ni el gozo, ni la paz en muchas áreas de nuestra vida, en muchas temporadas de nuestra vida, para seguir, para resistir, para perseverar, para seguir adelante. Pero hoy Dios viene no nada más a hablarte, sino también a enseñarte cómo Dios muchas veces nos fortalece y nos hace entender bíblicamente cómo libró, cómo fortaleció, cómo ayudó a sus hijos que le temen, a esos hijos que se sujetan, a esos hijos que le respetan, a esos hijos que no están con interés hacia Él, a esos hijos que lo dan todo por Dios. Yo soy de las que digo que yo amo mucho a Dios, pero Dios tiene gente que lo ama. Yo digo, Señor, yo sé que tú tienes gente que te ama. Yo sé que hay gente que se sujeta, hay gente que literalmente le gusta caminar en obediencia, le gusta tocar el corazón de Dios. Yo he visto y yo también he presenciado gente que por encima de todo agradan el corazón de Dios. Entonces no me creo la última. Sé que yo amo a Dios, sé que me gusta caminar en obediencia, sé que me gusta honrarlo, sé que me gusta valorarlo, pero yo también sé que hay gente que lo da todo por Dios. Es importante saber eso. ¿Por qué? Porque esa gente que toca el corazón de Dios, que camina temiéndole a Dios, que camina en obediencia, que le gusta tocar el corazón de Dios, son gente que Dios siempre los ayudará. Y siempre Dios los esforzará a través de una manera sobrenatural, para que resistan, para que aguanten, para que caminen, para que sigan adelante en lo que Dios quiere, ¿ok? Entonces yo quiero comenzar con el Salmo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el momento que tú no puedas, en el momento que ya tú no resistas, en el momento que quieras tirar la toalla, en el momento que tú dices ya no puedes, es en el momento que Dios se mostrará para ayudarte, para levantarte, para redimirte, y sobre todo para hacerte entender que tú no estás sola, que tú no estás solo, que Él siempre estará ahí, aunque muchas veces hace silencio y no se hace sentir. Y no nada más eso, te fortalecerá no nada más, sino también te defenderá de todo aquel que venga contra ti, de todo aquel que se levante contra ti. Entonces yo quiero el día de hoy llevarte ahora a Lucas, a Lucas capítulo 24, verso 42 al 44. Esta es una historia que ya hemos leído, y vamos aquí a poner el ejemplo más grande y hermoso que podemos tener, y es el de Jesús. Literalmente Jesús estaba en Getsemaní. Getsemaní representa sacrificio, Getsemaní representa morir al yo, Getsemaní representa entender que no es tu voluntad, Getsemaní representa lágrimas, y lágrimas de sacrificio, dolor, sudar en ese momento, frío al mismo tiempo, sudar lágrimas de sangre, porque literalmente sabes lo que se te aproxima, lo que te viene, que no es lo que tú deseas, sino lo que Dios desea. Eso representa Getsemaní.
Y cuando tú ves aquí, vemos a un Jesús que estaba en el Getsemaní presenciando todo esto que yo te estoy nombrando. Miedos, emociones, angustia, desesperación. Quería tirar la toalla, ya no quería. Mira, todo eso que tú y yo por un momento ya no queremos por un tiempo y queremos entregarle a Dios las cosas, no queremos caminar en obediencia por momento. Señor, esto es mucho para mí, ya yo no aguanto, ya yo no soporto esto, me parece que es difícil, ayúdame, esto y lo otro. Y empezamos como Jesús por un momento, pero a la final terminamos haciéndole entender a Dios que por encima de nuestras emociones y que nosotros ya no queremos, Él tiene la última palabra, porque se haga su voluntad. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Me llama mucho la atención la parte donde llega un ángel de parte del cielo a fortalecer a Jesús. Y yo dije, Señor, si a Jesús tú le enviaste un ángel para fortalecerlo, porque estaba que tirado la toalla, pero entendió en ese momento que la voluntad tuya era mucho mejor, cuanto no más a nosotros, que literalmente somos humanos y que no vamos a equivocar porque Jesús nunca se equivocó, fue perfecto. Entonces nos enseña la palabra que Dios siempre mandará un ángel para fortalecerte cuando ya tú no puedas, cuando ya tú estés a punto de estallar, cuando ya tú literalmente ni desees, ni anheles, ni orar. O quizás muchas veces sí estás orando, pero lo estás haciendo por compromiso, no porque realmente deseas. O quizás estás haciendo en algo que Dios te mandó en obediencia, pero porque lo tienes que hacer, pero no porque lo deseas. Pero es ahí donde Dios mandará a su ángel para que veas que no estás sola, para que veas que no estás solo, para que entiendas que Dios te hace entender que no es con tu fuerza, que es a través de su espíritu. Una de las cosas que me llamó la atención aquí fue cuando yo leí, y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es que Él está en este momento tan difícil, tan crítico, tan angosto, tan estrecho, todas las emociones que tenía Jesús? Y en ese instante, inmediatamente tú le mandas un ángel para fortalecerlo. Entonces es importante que tú y yo entendamos que Dios mandará a sus ángeles siempre para fortalecerte y ayudarte. Y esto es bíblico porque tú te das cuenta, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los ángeles siempre le han trabajado a Dios y le han servido a Dios para todo lo que Dios quiere hacia nosotros. No estoy hablando que los ángeles nos servirán a nosotros de la manera, escúchame bien, que nosotros tenemos que decirle al ángel qué va a hacer. Yo estoy diciendo es que los ángeles reciben orden de parte de Dios para que nos sirvan a nosotros, para que nos ayuden a nosotros, para que hagan lo que Dios le ordenó. Y dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 19, 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre su ascua y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová a la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches hasta el monte de Dios, que es el Oreb. Una de las cosas que te das cuenta aquí, que si el ángel de Jehová no llega en ese momento a la vida de Elías, Elías no sale de ese desierto. Elías no sale de ese lugar. No nada más llega en ese momento para darle orden,
de que tenía que levantarse porque el largo camino le restaba. No nada más llegó para decirlo o exigirle que tenía un llamado, sino también para fortalecerlo a través de la comida. Entonces yo veo aquí que Dios siempre nos ayudará a través de sus ángeles para hacernos entender, no nada más que tenemos un llamado, sino también para fortalecernos, para que nosotros asumamos la responsabilidad de eso que Dios nos ha otorgado. Quizás tú hoy estás como Jesús, quizás tú hoy estás como Elías, que no te aguantas ni tú misma, que no te aguantas ni tú mismo, que te sientes agotada mental, físicamente, terrenalmente. Quizás tú estás como Elías, que lo que quiere es tirarte en el piso, no seguir, no mantenerte firme, olvidarte del mundo. Por momentos eso nos ha pasado a todos. Hay momentos donde uno no quiere que la gente, no es bipolaridad, sino que es un agotamiento que tú oras, lees la Biblia, busca de Dios y sigues un agotamiento, un cansancio, que lo que quieres es dormir y dormir y dormir. Y tú dices, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? O quizás es el proceso difícil como el de Jesús, que sabía que era algo muy fuerte, era algo que realmente él ya estaba la desesperación cerca. Yo no sé en las condiciones que hoy tú te levantaste. Y yo quiero que esta semana usted se levante a escuchar esta palabra, porque así como recibes el día de hoy esta palabra, no continuarás durante los días, porque hoy Dios mandará a sus ángeles para que le sirvan a Él y para que te ayuden a ti. Hoy Dios mandará a sus ángeles para que te rejuvenezcan, para que entiendas que tú no estás sola o solo, para que comprenda que Dios está siempre ahí para levantarte, para redimirte, para ayudarte, para alimentarte. Una de las cosas que vemos aquí, que el ángel alimenta a Elías y le da en ese momento una comida para darle la fortaleza de 40 días en ese momento. Vemos aquí que en ese instante este hombre pudo recobrar fuerza y caminar y seguir y motivarse a lo que cargaba. Y hoy Dios te manda a su ángel para que entiendas no nada más que hay una orden de que tienes que seguir en obediencia, sino también para que te levantes en este instante a ser fortalecido y sigas teniendo la motivación de lo que cargas de parte de Dios, el amor y la pasión por lo que es de Dios. Hay momentos en nuestra vida, hay procesos que nos quiebran tanto que uno pierde la fuerza. Literalmente a mí me ha pasado. Una vez Dios me dijo que lo contara. Una vez yo estaba en el hospital. Uno de mis procesos, en este caso, fue cuando estuve en el hospital, y yo recuerdo que ese día a mí me pusieron tanto, ¿cómo se llama? Tantos medicamentos, eran muy fuertes para el dolor, que yo estaba literalmente muy, mm, prácticamente drogada de tanto medicamento. Y estaba sola en el hospital, porque en ese momento las personas que me estaban ayudando no podían porque estaban trabajando. Y a mí me tocó desde la madrugada hasta la mañanita estar sola en ese lugar. Y yo recuerdo que yo estaba sentada y lo que hacía era puro meditar en la oración, hablando con Dios, pero a través de la mente. Y yo recuerdo que en ese momento yo empecé a ver cómo los ángeles se movían en el hospital. Y yo decía, Dios mío, de repente se me abrió el mundo espiritual y empecé a ver como unas luces que se movían para acá muy rápido, porque el mundo espiritual es muy rápido. Y yo me quedaba así, y ahí entendí los ángeles que se mueven en los hospitales. Y es algo que literalmente tiene que suceder porque es un lugar de emergencia. Acuérdate que en los hospitales, donde yo diría que se pelean cosas muy fuertes a nivel espiritual, porque ahí se están peleando las almas. Cuando llega una persona en emergencia entre la vida y la muerte, ahí tiene que haber un ángel de parte de Dios si esa vida todavía no tiene que partir.
O también si ya esa persona va a culminar en este mundo, tiene que estar el ángel de la muerte, porque la muerte tiene que alcanzar el cuerpo. Y yo presencié en ese momento cómo los ángeles se movían en ese día en el hospital. Pero de una manera rápida, muy rápida. Y me quedé así, el Señor me hacía entender cómo sus ángeles trabajaban en ese lugar que muchas almas lo necesitaban. Y es por eso que nosotros podemos ver muchas personas hoy en día en un hospital, en una clínica, en un terapia intensiva, que de repente está que ya no puede, que ya se termina y de repente se rejuvenece esa alma, se rejuvenece la salud de esa persona, porque el ángel de Jehová está acampando y los ángeles le están sirviendo a Dios y trabajando a favor de las almas en ese lugar. Y ahí entendí que uno nunca está solo, que Dios siempre estará para ayudarnos, para redimirnos. En ese momento a mí me tocó caminar unos pasillos muy largos, porque tenía que buscar una respuesta de unos exámenes. Yo no tenía ni siquiera la fuerza ya para seguir. Y yo recuerdo que en ese mismo momento, literalmente yo iba caminando poco a poco y cuando yo volteo venía una persona detrás de mí, protegiéndome y viéndome, pero yo no me había dado cuenta y esta persona me dijo: para donde tú vas, yo te voy a llevar. Al lugar donde te mandaron a buscar el examen, yo te voy a llevar para que no te pierdas, porque yo estoy detrás de ti. Y en ese momento me di cuenta que Dios siempre pondrá a esos ángeles para cuidarte, para protegerte, para levantarte. Dios sabía que ya yo no podía. Dios sabía que en ese momento estaba agotada. En ese momento el proceso ya me estaba agotando. Pero ahí mismo me estaba ayudando, me estaba fortaleciendo, me estaba protegiendo, me estaba acudiendo, me estaba atendiendo. Ese proceso fue muy largo y una de las tantas veces que me sacaron para el hospital, en un tiempo determinado me volví a quedar sola porque las personas que estaban conmigo no podían estar en ese momento conmigo. Y yo recuerdo que yo me lancé en el piso y yo lloraba y le decía a Dios: ya no puedo más el dolor. El hospital ese día estaba colapsado en emergencia. Mira, había demasiada gente enferma, adulta, niños. ¿Cómo había niños ese día? Y yo recuerdo que de la desesperación de ver tanta gente y que yo no iba a ser atendida rápido porque habían personas quizás hasta peor que yo me lancé en el piso a llorarle y a decirle: ya no puedo más, quítame este dolor porque no lo soporto. El dolor era intensamente, se aceleraba en ese momento. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y le decía: Señor, por favor. Y llegó un muchacho que estaba peor que yo y en ese momento yo le agarré la mano, él se puso a llorar conmigo, yo me puse a llorar con él y empecé a clamarle a Dios que nos ayudara. Inmediatamente llegó una muchacha y esa muchacha me agarró, me levantó, me dijo: ¿dónde están tus documentos? Yo le dije: aquí están. Y me dijo: vamos, yo te voy a ayudar a hacer la cola para que te registren en el SIN, porque eso es como un seguro que le da a uno en Perú. Y cuando yo vi que esta muchacha me iba a ayudar, ella hizo todo, yo no hice nada. Me registró, buscó, sacó copia, hizo todo. Y me dijo: quédate tranquila que yo te voy a ayudar. Empezó a agilizar todo. Y esta muchacha me dejó en la puerta ya con todos los documentos listos para que me atendiera. Y me dijo: ya vengo, me voy, y se desapareció. Y más nunca la vi. Cuando yo reacciono y trato de buscarla para ver si había un familiar de ella y junto de mí, qué sé yo, trataba de buscar a esta persona, trataba de procurarla, esta persona se desapareció. No la vi más. Yo duré casi toda la madrugada en el hospital y yo no la vi por ningún lado. No la vi más. Y ahí entendí que Dios me había mandado un ángel para que yo pudiera
será atendida. Yo quiero hablarte el día de hoy. Quizás tú muchas veces has estado como Elías, has estado como Jesús, pero Dios no te dejará y no te soltará. Dios no te abandonará. Dios ayudará a sus hijos siempre. Cuando ya uno no puede, Él sabe cuando el proceso nos está quebrando. Él sabe cuando ya nosotros no estamos soportando ni aguantando ese proceso. Él sabe cuando el proceso literalmente nos está quebrando, como a Jacob, que literalmente enfrentó el pleito en ese momento para darle con todo al ángel, pero él sabía en ese momento que el ángel necesitaba quebrarle el muslo porque literalmente necesitaba un cambio. Y Dios sabe cuando el proceso te está quebrando. Dios sabe cuando las lágrimas se están convirtiendo ya en lágrimas de sacrificio y de dolor. Dios sabe cuando uno empieza a sudar y a desesperarse porque eso se está poniendo muy fuerte. Dios sabe cuando ya uno no quiere seguir. Dios sabe cuando ya uno quiere tirar la toalla. Dios sabe cuando ya tú no tienes la fuerza ni para levantarte, ni muchos menos para decirle una palabra. A mí cuántas veces en mi secreto con Dios me ha tocado quedarme tan callada porque no he tenido palabras para hablarle ni para decirle por los procesos que Dios ha permitido. Pero ahí mismo viene el ángel de Jehová a fortalecerme, a acudirme, a levantarme, a redimirme, a extender su mano sobre mí. Y de repente cambia ese momento. Y viene una fuerza sobrenatural, viene una paz sobrenatural, viene un gozo sobrenatural, viene una fortaleza sobrenatural. Y tú dices, Dios mío, lo hiciste de nuevo, estás aquí, llegaste, me ayudaste, porque entiendes en ese momento que Dios está para protegerte. A pesar de todo, la palabra de Dios dice que no vendrá una prueba que Dios que no pondrá Dios una prueba que nosotros no podamos soportar. Dios nunca te va a poner una prueba que tú no soportes, que tú no aguantes. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, pero sabía que tenía la capacidad en ese momento de resistir lo que se le aproximaba de lo que venía. Y el ángel lo fortaleció antes de ir para allá. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Dios siempre te preparará y te fortalecerás a la hora de llevarte y de meterte en un proceso. Aquí vemos en Elías que Elías necesitaba seguir caminando y fue de la manera que le dio la comida. ¿Tú no te has dado cuenta que por el momento tú has estado económicamente difícil y de repente viene un ángel de Dios, que viene una hermana, un hermano en Cristo, un hermano de fe, o viene cualquier persona y se acuerda de ti y te dice, toma, esto te lo da Dios? O quizás no es comida y es otra cosa y tú dices, toma, esto te lo da Dios, y tú dices, Dios mío, Dios mandando sus ángeles. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ver los ángeles como nos los pintan, pero a veces Dios simplemente usa a uno de sus hijos, a una de sus hijas. Y no estoy diciendo que los ángeles no pueden ser sobrenaturales, que puedan venir y ser enviados de parte de Dios, pero muchas veces esos ángeles van a venir en forma de personas y no te vas a dar cuenta que es un ángel celestial. Como a mí me pasó en el hospital, esta mujer se desapareció, yo no la vi más nunca. Yo no supe más. Eso fue una cosa sorprendente porque, o sea, estábamos en el área de emergencia. Si ella hubiese tenido un familiar ahí, ella hubiese quedado con su familiar. Si hubiese sido una enfermera, hubiese estado vestida como enfermera. No, era una muchacha normal. Y no, ella me dijo, ya vengo, y se desapareció, no la vi más nunca. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que Dios siempre estará para ayudarte y levantarte y acudir a lo que tú estás viviendo. Vamos ahora a Mateo 4, del 1 al 11.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él pináculos del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, escrito está, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En su mano te sostendrá, para que no tropieces con tus pies en piedras. Y el verso 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él le servirás. Después que Jesús pasó todo esto de tentación, de prueba, de momento difícil, que no es fácil ayunar 40 días. Yo he ayunado en 2 oportunidades que el Señor me lo ha permitido en diferente tiempo, 21 días, y eso no es fácil porque realmente el cuerpo se te debilita mucho, muchas veces te duelen los huesos, muchas veces ya no tienes un poco fuerza para hablar porque literalmente estás contrapunteando esta carne. Y es una cosa muy fuerte entre el espíritu y la carne. Yo que pude ayunar tanto tiempo así, uno pierde por momento la fuerza. Uno lo que necesita en ese momento es estar tranquilo. ¿Por qué? Porque no puedes hablar mucho. Entonces cuando tú ves esto, 40 días no serían fácil para que Jesús pudiera estar contrapunteando con el enemigo, lidiando con el enemigo, teniendo hambre, sintiéndose débil, a lo mejor también le dio dolor de cabeza, dolor de hueso. ¿Por qué? Porque los ayunos muy largos también causan dolor de cabeza. Tu presencia en muchas cosas raras en tu cuerpo porque literalmente estás matando, machucando este cuerpo. Es lo más hermoso que uno puede hacer porque literalmente después de esos ayunos vienen cosas muy hermosas, tanto sobrenaturales y o sea, es una experimentación a nivel espiritual muy hermosa. Pero lo que me llamó la atención esto fue lo que dice en el verso 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Lo dejó el diablo y vino los ángeles para servir. Él pasó su prueba, pasó su tentación, pasó en ese momento todo lo que estaba viviendo, en la debilidad que estaba en ese momento sintiendo como hombre en ese instante Jesús. Pero dice la palabra que vinieron sus ángeles a servirle. Cuando una persona te sirve, te atiende, te ayuda, te fortalece, que quiere esto, lo otro. Y yo me imagino que los ángeles en ese momento empezaron a fortalecer a Jesús, empezaron a hacerle entender que él estaba en ese momento, no solo que su padre estaba junto a él, mandándole a sus servidores. Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú eres tentada por el enemigo, cuando vienen tentaciones muy fuertes, cuando tú literalmente estás pasando un proceso de prueba entre el cielo y la tierra para ver qué tanto eres tú obediente, qué tanto eres tú de fiel hacia Dios, literalmente Dios siempre te rejuvenecerá, te fortalecerá y te hará entender que siempre vale la pena caminar en obediencia y aguantar. Hay momentos que vienen unas tentaciones muy fuertes y tú dices, Dios mío, ¿de dónde salió todo esto que yo estoy lidiando en este instante? Y tú te metes en ayuno y tú estás ayunando y tú dices, bueno, yo estoy ayunando y literalmente las tentaciones están viniendo como más fuerte. ¿Qué está pasando? Y llega un momento donde se está como que acelerando esas tentaciones. Jesús estuvo en esa silla, Jesús estuvo en esa posición, Jesús estuvo en ese momento difícil donde las tentaciones estaban cerca, donde él estaba ayunando y su boca estaba privada de comer y tenía hambre. La tentación no nada más fue afuera,
La tentación no fue nada más en lo que el diablo le estaba tentando, sino también lo que por dentro, porque su estómago ya le estaba exigiendo comida. Pero él pudo resistir tanto afuera como por dentro. Y en ese momento, cuando él demuestra en el cielo lo leal que fue, literalmente vinieron los ángeles a fortalecerlo, a servirle, a ayudarle. Y eso es lo que Dios muchas veces nos hace entender a nosotros cuando somos fieles, cuando terminamos el ayuno con excelencia, cuando terminamos de hacer las cosas que a Dios le agrada, cuando estamos ahí luchando con esta carne, luchando con lo afuera de tentación, ahí Dios siempre nos fortalecerá y nos hará entender que vale la pena ser fiel, que vale la pena ser obediente, que vale la pena resistir. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento te das cuenta que hubieron muchas personas que Dios le mandó su ángel para que pudieran estas personas seguir, aguantar, resistir, pero sobre todo para que pudieran ver la mano de Dios obrar sobre sus vidas. Y voy rápidamente, tengo varios ejemplos aquí, pero no los voy a poder dar todo porque no me voy a tardar mucho. Hechos 12 del 7 al 11. De repente apareció un ángel del Señor, a una luz resplandeció en la celda, despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron en las manos de Pedro. Y dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo el ángel. Añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera, por la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y el portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes, de todo lo que el pueblo judío esperaba. Y esta parte me tocó mucho en mi corazón, porque cómo es que una persona está presa y Dios le manda un ángel, lo despierta y dice: levántate, le da orden, le da en ese momento sabiduría y estrategia que iba a hacer para sacarlo de la cárcel y para librarlo. Y era un ángel de Jehová que mató. Literalmente lo que me pasó a mí en el hospital. Esta mujer me tocó, me dijo: levántate, dame tu documento, ven para ayudarte, y después se desapareció. No la vi más. Ella no tenía alas, ella no tenía los ojos brillantes, pero fue una persona muy misteriosa a la hora de ayudarme. Literalmente más nunca la vi, fue muy rápido, hizo lo que hizo y se fue. Literalmente aquí lo vemos con Pedro. Literalmente Pedro no se podía creer lo que él estaba experimentando. Él dice: ¿será una visión? ¿Será qué es esto? Pero después entendió que Dios le había mandado un ángel para ayudarlo, para libertarlo, para sacarlo de la cárcel, para redimirlo, para levantarlo, pero sobre todo para hacerle entender que en ese pleito, en ese momento, él no estaba solo. Y Dios viene a decirte el día de hoy: mandaré mis ángeles, pondré mis ángeles a tu favor, te ayudaré para que entienda que no estás sola, que no estás solo. Muchas veces antes de que el ángel de Jehová llegue a revelarse a nuestra vida, nosotros vamos a sentir la desesperación como Jesús, vamos a sentir el hambre de la tentación como Jesús, vamos a sentir en ese momento el adormecimiento y el agotamiento como Elías. Vamos a sentir querer tirar la toalla y no aguantar. Vamos a estar en ese momento como Pedro, a lo mejor en un proceso difícil, pero que sea lo que sea, pase lo que pase, viva lo que vivas, experimentes lo que experimente, Dios siempre mandará sus ángeles a acudirte, a ayudarte, a redimirte, a hacerte entender que tú no estás sola, que tú no estás solo, y que Él se levantará a ayudarte a que tú entiendas que Él es el que rejuvenece la fuerza cuando ya nosotros no podemos, que no es con tu fuerza, que no es con tu poder, es con su espíritu. Muchas historias más que podemos hablar de, por ejemplo, en Éxodo,
Moisés, como el ángel de Dios iba a ir delante de él. Después le dice que no quería ángel, que quería su presencia. Eso es lo más hermoso que me gusta, que es maravilloso que uno le diga: Señor, yo sé que tus ángeles te sirven, yo sé que tú le das orden y ellos hacen lo que hagan, pero yo quiero tu presencia. Yo quiero es tu presencia. Yo quiero es tu presencia. Entonces, cuando tú ves aquí toda esta enseñanza tan bonita, por ejemplo, a Jesús lo fortalecieron. A Elías lo alimentaron. Y después a Jesús le servían en cuanto después que vino la tentación. Hoy yo vengo a decirte, nosotros aquí no estamos para decirle a ningún ángel nada, nosotros estamos aquí es para demostrarle a Dios lo que estamos viviendo, y Él se encargará de hacerle entender las órdenes que estos ángeles tendrán que hacer para nosotros. Entonces yo quiero decirte que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Dios renovará las fuerzas el día de hoy sobre tu vida. Por eso es que muchas veces nosotros decimos: yo creo que ya no puedo más y yo no voy a seguir más, y de repente viene un gozo y una paz y una seguridad, y dices: Dios mío, ¿cómo es que puedo hoy estar en este estado si ayer no podía? Porque llegó el ángel, porque llegó el ángel de Jehová, porque llegó el ángel de Jehová, te rejuveneció, te fortaleció. Llegó un momento donde tú sientes un agotamiento que tú dices: ¿qué me pasa? Y ahí es donde dice Dios: llegué yo nuevamente a levantarte, a redimirte. Tú lees la Biblia, tú oras, tú ayunas y estás haciendo las cosas para Dios. Sí, las estás haciendo por obediencia, pero llega un momento que igualmente tú dices: ¿qué me pasa, Señor? Y llega Dios a hacerte entender que no es con tu fuerza, que es con su espíritu, con su poder. Qué hermoso es aprender que Dios siempre mandará esa protección divina para que tú y yo no estemos solos. Esta palabra es para todo aquel que realmente necesita el día de hoy comenzar esta semana, no con su fuerza, sino con la fuerza de la presencia del Espíritu Santo, y que entienda y que comprenda que Dios, a pesar de lo difícil y los momentos que realmente son esos procesos muy angostos, estrechos, Dios siempre te extenderá la mano, para ayudarte y levantarte. Bendiciones.